Claramente estamos en un momento de mucha tensión, básicamente porque se vienen las elecciones y está realmente todo el mundo queriendo saber qué va a pasar. Más allá de esto, hay una tensión cambiaria también, que ya vamos a hablar de qué está pasando con el dólar. Y la tercera cosa que está aconteciendo es que hoy, cuando yo tengo que analizar la política o la economía argentina, no solo tengo que mirar qué pasa con el presidente, qué pasa con la oposición, qué pasa con el Congreso, sino que se me adosó un elemento más y es cómo nos está mirando Estados Unidos. Porque claramente, durante todos estos días, hay tweets del secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, y, digamos, hechos concretos y puntuales, digamos, que vienen desde el país del norte y que están directamente relacionados con lo que pasa en la política argentina. Dentro de las cosas que se dicen, está pidiendo también Estados Unidos, hay, digamos, una apertura o que el presidente, para después de las elecciones, amplíe lo que se llama su base de sustentación. Esto nosotros lo hemos hablado en más de una oportunidad. Los presidentes llegan con un electorado determinado y cuando tienen que ejercer el poder, tienen claramente que sumar aliados. El presidente lo hizo en el primer año, dejó de hacerlo este último año y ahora Estados Unidos, con lógica, dice, necesitas un montón de reformas, necesitas ampliar tu base de sustentación. Perfecto. Recuerden que hace no mucho tiempo se amigó primero el presidente ¿con quién? Con Mauricio Macri. Ustedes recuerden que si bien la lista es violeta, está integrada también en muchas provincias y en la ciudad de Buenos Aires por gente de la Libertad Avanza y del PRO. Entonces, ¿de qué se está hablando? De muchos, digamos, rumores respecto a qué pasa el día después. Lo primero que sabemos más concreto, a mí me parece que es el dato más contundente, es Fantino el domingo anunció que se va, ni más ni menos que, Majul anunció que se va el canciller Wertheim. Toda digamos, el canciller. Ahí empezó como el... ¿Pero dónde se va? Que se va del gobierno. Que deja el puesto. ¿Pero por qué? Porque había un rumor muy concreto. Ustedes saben que hay una persona muy importante en el gobierno que se llama Santiago Caputo, que en realidad es monotributista de la segunda categoría. Le factura al gobierno para asesorar a quién, a la hermana del presidente, con la que se lleva horrible. Parece que Santiago Caputo, que es el que armó toda la estrategia de Estados Unidos, pero con una diplomacia paralela, es decir, sin Wertheim, puede llegar a asumir en este cambio de gabinete, por crisis básicamente, como bien dijo el presidente Trump, se está muriendo la Argentina, entonces en esta crisis... Claramente hay que hacer una especie de oxigenación. Hay dos puestos que ya sabemos que se van. El ministro de Defensa, Petri, porque obviamente asume como diputado, y Patricia Bullrich, que asume como senadora. Que no importa, no necesitamos llegar al domingo para saber que uno va a ser diputado y la otra va a ser senadora. Eso está claro. Entonces, ¿quién va al lugar de exactamente, empiezan todos los rumores de quiénes ocupan los distintos lugares. Wertheim no se bancaría, digamos, un ascenso estelar de Santiago Caputo, estaría dejando ese lugar. Hay versiones, de acuerdo a qué librito estés leyendo. ¿No se bancarían porque no se lleva porque bien? No se lleva, y sí, no está de acuerdo, digamos, con esto, y además, en realidad, supuestamente, Santiago Caputo podría llegar a ser dos cosas, o canciller o jefe de gabinete. Lo que pasa que todo esto, todo lo que se está hablando en este momento... Francos podría o irse a la casa, o irse a una embajada, o irse de canciller. El tema con Franco... Que se vaya a la casa, mi amor, no te compliques la pero vida. Franco... De verdad te lo digo, de fue verdad. Lo más... Me cae bien, es un señor tan educado, tan polite. Habla muy bien. Si se va Franco, recuerden ustedes, en todos los gabinetes, y eso yo lo aprendí bastante cuando fue Menem presidente, siempre tenés que mirar cuáles son las terminales afuera del gobierno. Sí. Franco claramente es un nombre de Eduardo Urnequian, que fue el jefe de Javier Milei durante 20 años. Entonces, claramente es un nombre que reporta ahí, de hecho estuvo en el gobierno anterior, recordemos, estuvo como... Hasta 2 meses antes. Exactamente, no, en el BID, estaba en el BID. 2 meses antes del cambio de gobierno. Sí, exactamente. Después estuvo con Scioli. Y después hizo la campaña... El presidente del Banco Provincia de Scioli, o sea, viene con una relación muy específica con el peronismo, pero lo concreto es que no solo sobrevivió, sino que hizo un trabajo bastante interesante, de hecho es la cara más amable del gobierno, si se quiere, etcétera, etcétera. Es un amor. Pero lo concreto es que se vienen nuevas alianzas. Siempre sale a defender todo, pobre. Otros que se nombran son, como si se fuera Francos, Catalano, que es el ministro del Interior actual, también daría un paso al costado. Ahí algunos hablan de Santilli. Otros dicen que el otro cambio que puede llegar a haber es la presidencia de la Cámara. Hoy Catalano,
que catalán no subió hace poco. Sí, en realidad no había Ministerio de Interior y se armó Ministerio de Interior. Claro. Todos Era estos rumores... Era viceministro y ejercía. Exactamente, ejercía un poco ese rol. Pero lo concreto es, digo, ¿qué necesita Catalano que también siempre trabajó con Scioli. Exacto, entre otras cosas. Scioli, siempre fue ¿Qué necesita el gobierno? Claramente oxigenarse. Eso está clarísimo. O sea, estamos llegando a las elecciones con un nivel de asfixia financiera. Los bancos ayer, yo no sé tu casa si durmió tu marido o no, pero los bancos ayer estaban como locos. Me parece perfecto. Pero digo, el dólar ayer... ¿Por qué esperan hasta las elecciones y no ahora? Porque en realidad lo que está haciendo eclosión es lo que una de las partes del acuerdo con el Fondo Monetario, que se acordó, entre otras cosas, que hubiera una banda cambiaria. Es decir, que el dólar tuviera un piso y un techo. Pero después nos metemos en el Por eso te digo, vos me preguntas por qué, yo te estoy contando concretamente por qué. Del piso al techo. El dólar, estamos en una crisis del dólar, que es una crisis cambiaria, porque ustedes saben que Estados Unidos anunció 2 o 3 veces. Mira, yo les voy a contar algo histórico. Estados Unidos hizo rescates de países, como está haciendo en este caso de la Argentina, en un par de oportunidades, ¿no? Cada vez que hizo rescates, por ejemplo, cuando fue la crisis terrible del tequila, rescató la economía mexicana, con solo un anuncio, porque en ese momento no había tweets, con solo un anuncio del Tesoro, se paró la corrida, se paró la crisis mexicana. Lo mismo pasó cuando rescató Uruguay, que nos caíamos nosotros. En el momento que se cae Argentina, se rescata Uruguay. Entonces, en ese momento también, un anuncio del Tesoro logró que se pare la corrida en Uruguay. Acá ya llevan reunión con el presidente, reunión con el secretario del Tesoro, tweets de vez en casi todos los días, anuncios del Banco Central Argentino, anuncios del Tesoro americano, y claramente la crisis cambiaria no cede. Ayer el dólar, digamos que se le llama contado con liquidación, que es el dólar que usan las empresas para sacar plata al exterior, llegó a 1.600 pesos. Sí. El dólar tarjeta llegó casi a 2.000 pesos, 1.900 y pico de pesos. El dólar blue... Qué lindo momento para viajar. Sí, obviamente, justamente. Pero digo, entonces estamos en un momento en el cual el mercado no está creyendo, la gente piensa, sigue percibiendo y el mercado percibe que el dólar está barato. A pesar de que el dólar esté en el techo de la banda, la gente igual se quiere dolarizar porque no sabe qué va a pasar el día después. Pero nosotros siempre nos queremos dolarizar, ¿no? Los que están dentro del mercado creen que la semana que viene va a estar más bajo. ¿Ah, sí? ¿Más bajo? Bueno, muy bien. Eso dice el gobierno. Con esto que usted está diciendo... No, eso dice el gobierno también. No sé lo que dice el gobierno. Bueno, muy bien. Entonces, para preguntarle si va a estar más bajo o más alto, vamos a hablar con un señor economista que se llama Sebastián Cao. Hola, Sebastián, muy buenos días. Hola, Georgina, buenos días, ¿cómo estás? Bien, acá, ¿qué hacemos con el dólar? ¿Va a estar más bajo, va a estar más alto? ¿Compramos, vendemos? Compramos. Bueno, no, nada, ¿qué pasa? Bueno, creo que depende de lo que pase la semana que viene del resultado electoral. Si el resultado electoral es muy adverso al gobierno, obviamente la demanda de dólares va a seguir fuerte y es difícil que baje. Ahora, si es un resultado de empate técnico o muy favorable al gobierno, el dólar obviamente se puede o bajar un poco o desplomarse si es muy favorable. Pero bajar un poco, ¿qué significa? Porque quedan 2 días para la selección, 4. Volver a niveles dentro de la banda. Bueno. Hoy la banda cambiaria debería funcionar, o sea, la tasa de interés dentro de un esquema de banda cambiaria debería funcionar como un freno automático, ¿sí? Porque si vos confías que la banda es sostenible, no vas a comprar arriba de la banda porque te conviene hacer tasa de interés, el famoso carry trade que llamamos acá. Claro. Ahora, cuando ese esquema no es creíble, ya la tasa de interés no importa y se compran dólares como está pasando arriba de la banda. O sea, si estás pagando 1.550 el dólar MEP o el contado con liqui, el tipo de cambio oficial, la banda, es de 1.490, bueno, estás considerando que la banda no es sostenible. Entonces, ahí la tasa de interés dejó de funcionar. Ahora, si el resultado de la elección es un empate técnico, digamos, bueno, la tasa de interés debería volver a funcionar como ese freno que te digo de automático y los pesos volver adentro de la banda. Sebastián, pero hablando en criollo te pregunto, a ver, vos decís, si el gobierno gana, el dólar baja, si gana por mucho se desploma, si pierde el dólar sube. ¿Eso es porque la gente desconfía en lo que va a venir? ¿Por qué subiría? Ahí, o sea, hoy tenés, por lo que yo veo, es pánico en las calles. Creo que quedó grabado en la memoria colectiva el paso de 2019, ¿sí? Donde el dólar en un día saltó al 20%, en 3 días saltó al 30%,
el mercado se cayó al 40%, el riesgo país saltó 1000 puntos casi, o sea, quedó grabado eso en la memoria. Sebastián. Ahora, ¿hay una diferencia? Sí. No, perdón, termina la respuesta. Hay una diferencia fundamental con otros modelos económicos y es que hoy no hay emisión de pesos. Entonces, no tenés más pesos que alimenten esa disociación entre dólar y pesos, ¿sí? Claro. Antes vos tenías más pesos que podían sustentar que el dólar esté atrasado. Hoy, de hecho, el tipo de cambio multilateral anda en el 100% aproximadamente. Entonces, no tenés fundamentos para correr el dólar. Por eso, si pase la volatilidad preelectoral, con el resultado ya puesto el domingo, me parece que la volatilidad, las burbujas van a caer y el tipo de cambio también. Y bueno, Sebastián, lo que pasa es que vos haces todo el análisis pensando en que en realidad la volatilidad cambiaria está atada al resultado electoral. Y a mí me parece que la volatilidad cambiaria empezó bastante antes de que lleguemos a las elecciones y tiene que ver justamente con una quiebra de confianza en el equipo económico y en la sustentabilidad del plan, que además coincide con las elecciones. Digo, no todos los economistas dicen lo que vos decís, muchos de ellos insisten en que en realidad parte del acuerdo que no se sabe con el el Tesoro Americano implica justamente que deje de que flote el dólar, porque por algo todavía este gobierno mantiene un cepo muy grande. Vos sabés muy bien que los que más compran dólares son las empresas. Y las empresas hoy pueden comprar solamente el CCL, que ya está en 1.600 desde ayer. Entonces digo, correcto. Básicamente hay eso. Hoy todavía la expectativa en el mercado, primero, hay una diferencia, y esto te lo analizo desde la política, con las elecciones electorales cuando se fue Macri, básicamente porque en realidad cambiaba un gobierno. Hoy no hay expectativa de cambio de un gobierno. Milei va a seguir siendo presidente. A lo que hay expectativa es, si bien tenés razón, no hay cambio de gobierno, hay continuidad de un modelo económico. O sea, este modelo económico se basa en la inversión como la que tenemos en el RIGI. El problema es que no todos pueden invertir 200 millones de dólares mínimos como hace el RIGI para tener los beneficios fiscales y de estabilidad jurídica durante 30 años. Entonces hace falta reformas que te permitan a las micropymes, a las pymes y las pequeñas inversiones invertir más dinero. Estamos al 42%, pero Sebastián, estamos al 42% de la capacidad instalada. Ni siquiera durante la pandemia estuvimos al 42% de la capacidad instalada. Lo que se necesita hacer es dinamizar la economía para que alguien venga a invertir. Porque si vos tenés el 60%, esto significa la capacidad instalada, el 60% de las maquinarias que alguna vez los empresarios y los industrialistas argentinos compraron para hacer cosas paradas, porque nadie le compra lo que hacen, claramente, ¿quién va a querer invertir si tiene todavía un montón de máquinas que no usa? Sí, bueno, eso es relativo, porque, a ver, durante el gobierno anterior vos tenías máximo 70% de capacidad instalada, tampoco es que estaba mucho. No, obvio, pero si nadie... Nunca está discutiendo desde el gobierno anterior. No, por eso, pero quiero relativizar, porque si no parece que 40 hoy, o hace 2 meses era 60 y algo, parece muy poco. Y sí, es muy poco. Tengamos en cuenta que sí, pero quiero decir, o sea, es difícil que supere el 70 y pico. Sí, no. Ojalá se llegue al 100 pero la realidad es que antes vos lo que tenías era que las empresas se comían el capital, ¿sí? En vez de reponerlo. Bueno, a ver, sí, hay un tema de pasar esta macro a la micro y que empiece la reactiva de la economía. Bajemos un poco Una pregunta de periodista de policial que es todo blanco o negro. Es más sencillo y no conozco nada de economía, absolutamente nada. No están diciendo que cayó la pobreza a nivel histórico, que la economía creció, que las empresas tienen un futuro promisorio, que la inflación ya es temas del pasado. Pero uno lo que ve que están colgados el travesaño, que el dólar sube. Yo fui así al supermercado y la verdad que está medio complicado con los precios. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien que miente o este periodista policial no entiende bien? A ver, no quiero... A ver, no es que no entendés bien. Yo lo que veo son los datos estadísticos y, a ver, la inflación creo que es innegable que bajó. Creo que no hay dudas de eso. Ya se estima para el año que viene, lo estimamos nosotros en Econométrica hace varios meses, abajo del 10%, ya lo estima el FMI abajo del 10%. Eso no hay duda que la inflación viene bajando. Cuando baja la inflación... A costa de la recesión, Sebastián, a costa de recesión. Sí. Entramos en recesión... Pero déjalo terminar de hablar. Un minuto. Siempre, igual casi siempre es a costa de recesión, casi siempre. Venía creciendo la economía, hasta marzo, abril la economía venía creciendo, venía como un tanque, ¿sí? Obviamente, con todo,
las elecciones no empezaron ahora, empezaron ya con las elecciones digitales, la Ciudad de Buenos Aires y otras, empezaron en mayo, y eso te genera 3 meses para atrás, siempre te va a generar ruido. Tenemos un ciclo económico, un político mucho más corto que el ciclo económico. No conozco ningún país que haya salido de Claro, Gordo, pero vos me hablas de estadísticas. Gordito, Sí. vos me hablas de estadísticas y yo te creo, bárbaro. Pero lo que pasa es que es real lo que dice Paulo, y yo que Sí, también que soy una bestia. Están pidiendo plata desesperadamente. Sí. No alcanza Yo la lo que plata. veo- ¿Entendés? La plata no A ver, alcanza. yo- O sea, sí. Sí. La señora después hablar de macroeconomía, microeconomía y genial. El gas aumentó un 900% en la gestión de No Milei, alcanza. desde que llegó hasta ahora, 900%. El gas solamente. A ver, yo lo que te digo es, si hay más personas que salieron de la pobreza, no sé cuántas son, olvidémonos, pero la pobreza hoy, todos coinciden en que es, desde el más oficialista al más opositor, coinciden que la pobreza cayó. 31 unos, 35 otros te dirán que corregida, lo que quieras. La pobreza indudablemente cayó. Si la pobreza cayó... Sebastián, perdóname, cayó, y esto solamente para un dato estadístico, Pero déjalo. cayó desde después de la inflación, o sea, Milei llega y devalúa más del 100%. Ahí cae un montón de gente en pobreza, más de la que ya había, ¿se entiende? Y las estadísticas se toman desde esa caída, o sea, con ese pico y después vino la caída, ¿se entiende? O sea, los pobres que generó los sacó y después sacó un poco más, pero no es que... Pará. Si vos querés el pico antes de la devaluación, ¿sí? Que era de 47% en el último trimestre del gobierno anterior. 47. Cayó 31, 35. Contando diciembre, Sebastián. Contando diciembre. Está bien, pero con la devaluación. Está bien, a ver. la veníamos midiendo y era 45, si querés. O sea, tampoco saltó tanto con la devaluación a final de diciembre, porque es un promedio de todo el trimestre, ¿sí? La devaluación fue últimos 20 días de diciembre. La devaluación no fue tal, porque la devaluación ya los precios, o sea, tengo que volver muy atrás, a ver, el tiempo no es tirano, pero los precios, nadie compraba, nadie conseguía el dólar oficial. Acordemos lo que había, el dólar soja, Sí, los sí. importadores pagaban dólar con Había- impuesto país, claro. o sea, el 300 y pico no existía. Sí, no ahora es existía para cierto. nadie. El tipo Al de dólar cambio- lo compras, caro, pero lo compras. Ahora lo compras. Bueno, Eso hoy no se tenés... podía. Bien, ahora... La Están los pobreza, pesos para comprarlo, al ¿no? margen de Escúchame, cuánto cayó pero la te pobreza, quiero- si cayó 10 o 20, cayó. Pero espera, es indudable. ¿por qué? Fenómeno. Sí. Pero vamos al llano. Te quiero para bajarlo un poco a tierra para un montón de gente Dale. que es así como yo, tipo bestia, que no entiende nada. No, para nada. No, pero te digo, ¿los precios van a subir acorde al dólar? O sea, el dólar ayer cerró a 1.515, ¿no? Hoy, ¿a cuánto pensás Sí. que va a abrir? No, seguramente estén en los mismos niveles. Hoy, como te digo, tenés mucho miedo en las calles de lo que puede llegar a pasar y la gente compra igual. Entonces, sería normal que siga igual, a menos que tengas una venta de dólares del exterior, por ejemplo. Así que Como el Tesoro anunció norteamericano Besen, o sea. siga vendiendo dólares y eso haya más oferta. Hoy tenés una demanda que no digo que es infinita, pero tiende A ver, Anita. a hacerlo. Sí. Sebastián, yo me quedé con lo que vos mencionaste al inicio de la entrevista, esto que qué va a pasar con el dólar post elecciones y que está muy atado al resultado. Segundo entender, Sí. que si gana el oficialismo, el dólar se va a quedar estable o va a bajar inclusive, o si gana por mucho se va a desplomar, y si gana la oposición se va a disparar. En el caso ese que se dispare, también se van a disparar los precios, ¿verdad? Vos tenés lo que se llama el pass-through, el traslado a precios, que impacta sobre todo en los bienes que llamamos transables, y los bienes que se venden y compran al exterior, ¿sí? Los que se comercializan con el exterior. Esos precios, que es lo que se refleja en el tipo de en la inflación mayorista, eso siempre tiene ese pass-through, porque obviamente, o sea, hay muy poco que puede ser absorbido por el importador o el productor. Ahora, el precio final de un bien en Argentina tiene muchos componentes. Sí, claro, El principal por también es supuesto. la mano de obra argentina, el trabajo argentino. Entonces, ese precio, quiero decir, el tipo de cambio te va a incidir en los insumos, por ejemplo, pero tal vez en la mano de obra, que por ahí es el 70% del precio de un bien, no. Hoy Entonces, no, bueno, eso hoy va a no, mi depender. amor. Hoy Bien, la mano de está obra bien. es lo menor. Te lo dice cualquier empresario, cualquier industrial te dice que la mano de obra hoy, digamos, en función de los servicios y en función de los impuestos es minoritario. Antes sí, en algún momento el 49-50%, digamos, era mano de obra. Hoy la mano También de obra depende si vos vendés servicios, vendés otras cosas, vendés servicios ligados a un bien. Estoy poniendo un promedio, no importa. Quiero decir, el tipo de cambio, el traslado a precios, como viene siendo, va a ser
bajo. ¿Sí? Ahora, si el dólar obviamente se dispara, ¿qué pasa si dispara el dólar? Se disparan todas las expectativas, Claro, se desancla Sí, todo. obvio. Y Lo ahí que sí, pasa es que obviamente, en tu puede ser análisis... que todos los precios suban. Sí, obvio. Pero, Sebastián, tengo una pregunta. ¿Para vos el gobierno Sí. y el equipo económico hizo todo bien? Porque digo, desde que empezamos la charla, para vos todo está supeditado a que no gane el peronismo, entonces siempre es la culpa del peronismo, ¿no? O sea, vienen elecciones, como hay elecciones cada 2 años, ahora, digo, Milei gobierna hace 2 años, que es poco tiempo, ojo, para todo el quilombo que teníamos, es poco tiempo. Pero insisto, digamos, él agarró la macroeconomía, ¿no? De una manera, yo me acuerdo, y nos acordamos todos, en noviembre del 23, cuando él fue electo presidente, Sí. había un montón de inflación, pero los restaurantes estaban llenos, Repletos. No, pero importa, yo repletos. no me- Entonces no- digo, la pregunta es, ahora de nuevo el problema es el riesgo Cuca. Sí, Yo no pero lo escucho es ni el en los tema la más... comparación, Nancy, No, de un pero no gobierno a pasa otro. por El tema, sí. yo lo que veo es que cómo una elección de medio término están colgados del travesaño, Totalmente. mangueando guita Es a Estados inoperatividad. Unidos. Tercera vez que buscan un rescate. Si hay 1% más de voto, 1% menos, explota la economía, no explota. Es como raro, me Sí. parece. Son Y excusas. este periodista de policiales sí camina al conurbano haciendo Total. notas, y lo que estoy viendo es algo que hacía rato no Parálisis veía, absoluta. La gente está enojada, preocupada, y se ve una pobreza enorme en algunos lugares, no en todo, obviamente. No, pero se ve mucha pobreza. Lo que Yo pasa vivo, es que yo vivo en Recoleta y cada vez veo más gente durmiendo en la calle, en mi barrio, ¿sí? En mi barrio, abajo de mi casa. Palermo también. Bueno, Sebastián, hablaremos antes de las elecciones o después, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Cuando quieran. Te mando un Sí, beso un placer grande. siempre. Gracias, precioso. Besos Gracias, gigantes. gracias.